Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa, soy Andrea Zarralde. Los latinos en Estados Unidos somos más de 62 millones y aproximadamente 34 millones son elegibles para votar, pero de esos más de 34 millones, solo la mitad participa en las elecciones. Juntos los votantes latinos podríamos cambiar las políticas anti-inmigrantes que amenazan el bienestar de millones de nuestras familias y lógicamente podríamos lograr un aumento fuerte en el salario mínimo, pero la elección tras elección seguimos siendo el gigante dormido que parece que nunca quiere despertar. Hoy en Línea Directa vamos a conversar acerca del poder electoral que tenemos en nuestras manos con Abel Núñez, director ejecutivo de una de las organizaciones comunitarias más predominantes y reconocidas en el área de Washington, Carecen, que por décadas ha brindado apoyo a la comunidad hispana. Abel, un gusto tenerte nuevamente con nosotros en Línea Directa, ahora de una forma virtual, pero realmente es un gusto verte de nuevo y poder hablar de la importancia del voto latino. Bienvenido. Gracias por tenerme en tu programa. A ver, las elecciones para presidente son cada 4 años, pero es muy importante saber que en estados como Virginia, por ejemplo, hay elecciones cada año y que en este noviembre están en juego todos los puestos de la Asamblea Estatal. Con su participación, los votantes latinos podrían determinar el futuro de la Asamblea en Virginia, pero otra vez se estima que menos de la mitad de los votantes elegibles van a ejercer su derecho al voto. ¿Por qué crees que la comunidad hispana aún no vota como debería? Bueno, te puedo dar la respuesta en dos partes. La primera es de que este país en general hace un mal trabajo de educar a su población en su responsabilidad cívica. Porque cuando nosotros vemos los números de participación electoral, independientemente de raza o color, no participamos al 100%. Digamos, cuando hay una elección que vemos una participación del 50-60%, decimos, increíble cuánta gente votó, pero 40% de la población no votó, que está elegible y registrada para votar, ¿verdad? So, tenemos un trabajo que hacer en educar a nuestra población en general. Dos, mejor trabajo en registrar, porque hay mucha gente que califica para ejercer voto, pero no están registrados, ¿verdad? Y lo otro es de que a nivel nacional tenemos que considerar de que este país lo hace muy difícil para ejercer voto. Por ejemplo, solo lo podemos hacer un día de semana, donde mucha gente que trabaja se le hace difícil de dejar su trabajo para ir a ejercer voto. Tenemos otros países en el mundo que lo hacen los fines de semana o dan el día libre para ejercer el voto. Yo creo que esas son cosas mecánicas a nivel nacional que aumentaría el número de personas independientemente de raza. Ahora, hablemos un poco particularmente del área metropolitana. Tenemos que reconocer de que nuestra comunidad es relativamente joven. En términos de números masivos, uh, hasta hace quizás 3 o 4 elecciones es donde podemos ver de que hemos tenido números más grandes. Y lo otro es de que esta área que vivimos muy particular en el sentido de que tenemos 2 estados, un distrito federal con una gran cantidad de condados en cada estado y eso nos divide el voto. Aunque en la área metropolitana tengamos un número alto de personas elegibles para votar, en una jurisdicción donde se vota, tal vez no somos la mayoría todavía. Hay ciertas cosas que tenemos que entender. Ahora, algo muy importante es lo joven que somos como comunidad, ¿verdad? Hay que reconocer de que el voto se aprende en tradición porque son generación de hijos que ven a sus padres ejercer el voto, aprenden cómo votar en sus casas. Pero aquí dependemos de otras entidades, sea la escuela, sea organizaciones como Carecen. En realidad, entonces, estamos preparando a nuestra comunidad hacia el futuro, pero en el presente estamos un poco limitados. Algo que sí me está dando mucho aliento es que cada vez veo más candidatos latinos. No la mayoría, hay que estar claro, ¿verdad? Pero año a año
elección a elección, estamos viendo, eso demuestra que nuestra comunidad está madurando. Y es posible de que en nuestra vida vamos a ver donde sí los latinos juegan un papel crítico en cualquier elección en nuestra área, pero todavía no estamos ahí. Y la comunidad debe entender que el voto en este país cuenta y vale mucho. Tal vez hemos tenido experiencias de nuestros padres, nosotros mismos en nuestros países de origen, donde el proceso político es muy distinto. Aquí el proceso electoral es distinto a nuestros países de origen. Explícanos un poco la diferencia, cómo aquí cada voto cuenta, cómo aquí la importancia de verdad de registrarse para votar, de salir a votar, de apoyar a otros a que lo hagan. Bueno, yo creo que una de las diferencias más grandes es que en bastantes países en Latinoamérica las personas ejercen voto a un partido o bandera, como le dicen, ¿verdad? Y son los partidos que se encargan de poner todos los oficiales en su función. Aquí no, uno ejerce voto para cada posición y para cada persona, ¿verdad? Y hay que reconocer esto, de que aquí uno habla del voto a veces de presidente, pero en un país tan grande como Estados Unidos, tal vez uno dice mi voto no cuenta, pero en las elecciones locales hay muchas elecciones de la Asamblea Estatal, alcaldes, que se ganan por 220 votos, 30 votos. Eso quiere decir de que en esas elecciones cada voto cuenta y una o cinco personas pueden ser la diferencia entre que alguien quede o no. Te voy a dar un ejemplo claro. En el concilio municipal del condado de Prince Georgia, la concejal, que ya no está en su posición, cuando ella ganó esa posición por 5 votos. De Ahora, pues Taveras, claro, estamos hablando sí, de Benny Taveras, correcto, sí, es sí, histórico. histórico. Ahora, 5 quiere decir de que si el contrincante hubiera buscado a 6 personas más, hubiera ganado. Ujú. ¿Verdad? Entonces el voto ahí sí es crítico de cada persona. Ahí es cuando el voto de uno es oro. Debemos de llegar en un momento donde podemos decir el voto latino y lo otro importante, los fondos, las contribuciones que dieron la comunidad latina, aseguró que candidato A, candidato B, pudo llegar a su posición. Así es participación política a todo nivel. Abel, en Texas estamos viendo acciones increíblemente crueles por parte del gobernador Greg Abbott, quien ha mandado a cientos de inmigrantes en buses aquí en nuestra área de Washington, D.C., a la ciudad capital. Vemos que siguen llegando autobuses. Muchas veces llegan niños sin abrigos en medio del invierno. Cada votante latino de cualquier partido debería estar en contra de acciones tan inhumanas. Pero en Texas, como aquí en nuestra región, vemos que un porcentaje bajísimo de votantes elegibles latinos participa en las elecciones. Háblanos de esta crueldad de personas que dicen ser pro vida y de la necesidad de ponerle un fin de manera como deshumanizan y atacan directamente, porque son ataques directos hacia nuestra comunidad. ¿Y cómo podemos cambiar estos escenarios que estamos viendo tan crueles a través de nuestro voto? Sí, hay que reconocer de que a cada político la habilidad de uno poder asegurar que ellos cumplan con su deber es lo que a veces decimos es poder pasarle factura. Eso quiere decir de que si ellos hacen algo en contra de los deseos de la gente que lo puso en su función, lo podemos sacar en la siguiente elección, ¿verdad? Y hay grupos que tienen eso. Mira, hay que reconocer, por ejemplo, la comunidad cubana en la Florida. Tienen un poder nacional, aunque en realidad en su mayoría, donde ellos tienen una fuerza política increíble, es la Florida, ¿verdad? Pero ellos tienen ciertas cosas que los mueven y le exigen a los oficiales electos, pero tienen la habilidad, desde nuevo, como dije, pasarle factura. Hasta que nosotros tengamos esa habilidad, en realidad los políticos lo que nos van a dar es retórica. Nos van a decir, te apoyo, estoy contigo. Pero al final los intereses de dinero, los intereses electorales son los que siempre nos van a ganar. Y eso es lo que pasa. Muchos políticos nos hacen promesas inmensas cuando son candidatos. Ah, sí, no se preocupen. Pero en el momento cuando están en su función, se les olvidan esas promesas y le siguen a los intereses que están más cercanos de ellos. En gran parte son los intereses de dinero, pero en otros son intereses de votantes a una futura elección. Y ahí es donde todavía no tenemos, particularmente en esta área, no tenemos. Lo que hemos visto
muy claro también en nuestra comunidad, algo que debemos de saber es de que la comunidad latina no somos única, somos muy diversos y hay gente muy progresista, gente muy conservadora, tenemos todo, ¿verdad? Como decimos para Latinoamérica, somos todo, ¿verdad? De personas de descendencia europea hasta descendencia africana, indígena, con valores muy diferentes. Yo creo que tenemos que hacer el trabajo arduo de educar a la gente, no solo del proceso de votación, pero de los valores que queremos ejercer el momento que damos nuestro voto, para asegurar que nuestros candidatos estén claros de lo que deben de cumplir con nuestra comunidad. Y hasta que no lleguemos a ese momento, no vamos a llegar. Y podemos ver en lugares como California, como Nuevo México, donde la comunidad latina tiene más tiempo, más experiencia, ahí sí tienen la habilidad de poder ejercerle a sus oficiales, particularmente a nivel local. Aunque en Texas, aunque es un estado donde hay muchos latinos, todavía no hemos podido pasarle factura al gobernador Abbott. Pero yo creo que con el tiempo eso puede llegar y eso lo podemos ver aquí en esta región. Y yo creo que el trabajo es de educar y asegurar que la gente participe, ¿verdad? Que les quite ese miedo y que demuestren y sean ejemplo para la siguiente generación. ¿Y qué nos puedes decir de estos grupos antimigrantes, conservadores, que están haciendo hasta lo imposible por quitarnos nuestros derechos, como por ejemplo quitarle la ciudadanía a hijos de personas sin documentos que nacieron aquí en Estados Unidos? ¿Qué nos puedes decir acerca de esta propuesta tan ofensiva y peligrosa? Bueno, mira, yo creo que parte de lo que tenemos que entender es de que muchas cosas están en una intersección en este país. Y uno de lo que tenemos que ver es de que la comunidad latina está creciendo. Y tenemos, o sea, ya la población está pronosticada que para el 2040 la gente de la población dominante, particularmente blanca, anglosajona, descendencia europea, van a ser la minoría. Muchas de estas personas le tienen un gran miedo a eso, porque piensan de que van a perder sus derechos, que particularmente los latinos van a sacarlos de sus posiciones de trabajo, sus hijos no van a ir a las escuelas que ellos quieren, ¿verdad? La competición de recursos que hay en una sociedad. Pero yo creo que eso es equivocado, porque la mayoría de latinos que vienen aquí creen en el sueño americano, quieren fortalecer el sueño americano, pero eso no cambia el miedo que tienen es la población dominante en este momento. Y desdichadamente, por ese miedo, van a aceptar cosas macabras hacia nuestra comunidad, porque ellos solo están viendo su propio interés, ¿verdad? Lo que ellos perciben que puedan perder. Y yo creo que estamos en un momento de peligro. La única manera que podemos contrarrestar eso es nuestra participación cívica. No solamente ejercer el voto, pero correr para posición electa. O sea, no solo podemos dar nuestro voto, pero tenemos que dar nuestro nombre Ujú. y imponer nuestros valores, que yo creo que encajan bien con los valores históricos de este país. Pero, ¿verdad? Si nos ven como el inmigrante, como, bueno, como dijo el presidente previo, Trump, ¿verdad? Como los violadores, ¿verdad? Como un peligro a esta nación, nos va a ir mal. Pero mientras nosotros ejerzamos participemos, y hay que recordar que independientemente del estado migratorio que uno tenga, sea nacido en este país, sea inmigrante ciudadano, inmigrante residente o personas documentadas, podemos participar a nuestro nivel, ¿verdad? No todos podemos hacer votos, pero hay maneras de ser voluntarios en campañas, ser donantes, ¿verdad? Estar activamente en conocer cuáles son las políticas y las leyes que pasan en todas nuestras comunidades. Eso no requiere, ¿verdad?, ser ciudadano. Eso requiere ser una persona activa en su comunidad. Activa y que le importe. Sí. A ver, otro enorme peligro para nuestra comunidad es el lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación conservadores, en donde constantemente dicen que los inmigrantes latinos fueron mandados a reemplazar a los votantes blancos. Este mismo lenguaje fue mencionado por el asesino de 23 personas en El Paso, Texas, como justificación de sus crímenes. Ujú. Que esta teoría de reemplazo, háblanos de un poco qué es. Explícanos la teoría del reemplazo y por qué
es tan peligrosa para la comunidad latina? Sí, es lo que te estaba comentando antes, ¿verdad? De que más allá de retórica, porque esa retórica siempre ha existido, yo creo que el cambio es de que ahora sí se está viendo el cambio demográfico, ¿verdad? Yo digo, hemos tenido el primer presidente de descendencia africana. Yo le digo a mucha gente en lo que se llama aquí el deporte de Estados Unidos, que es el béisbol. ¿Quiénes son los atletas ahí? Tienen apellidos latinos. Son Martínez, son Rodríguez. Entonces estamos viendo en la cultura popular el cambio. Cuando uno ve la televisión, estamos viendo una diversidad que no existía hace 10, hace 20 años. Todo eso son indicadores para la población dominante, ¿verdad? De que está cambiando este país. Y grupos, estos conservadores, usan eso, ¿verdad? Para poner sus políticas y empiezan a ponerle presión a los políticos en general. ¿Qué es lo que hemos visto? Que la política se está moviendo más a la derecha, particularmente la de inmigración. Cuando uno oye los discursos que hacía el gran héroe republicano Ronald Reagan, si uno lo oyera en este momento, se oyera como un liberal demócrata, porque nos hemos movido como país y son estos grupos pequeños que están jalando a nuestros oficiales electos. Ahí es donde nosotros podemos contrarrestar esto, participando nosotros, porque si nosotros nos quedamos en la casa, si nosotros solo damos queja de lo que estamos sufriendo, pero los que pueden no tomamos acción, va a ser bastante difícil para nuestra comunidad. En realidad nosotros mismos tenemos que ser actores en nuestro propio destino. Y eso solo pasa participando, estar activo, educándose. Y no solo educándose por Facebook, porque es peligroso también, ¿verdad? Es conectarse con diferentes organizaciones, ¿verdad? Asegurar que sus hijos vayan a la escuela y entiendan el proceso político de este país y que no le tengan miedo a la participación. Vamos a hacer una breve pausa a este programa de Línea Directa. Estamos conversando con Abel Núñez. Ya volvemos. El voto de los jóvenes tiene el potencial de transformar fundamentalmente la política estadounidense. Según una investigación reciente de Brookings Institute, la edad promedio de los votantes latinos elegible es de 39 años, 9 años más joven que la edad promedio de todos los votantes elegibles en los Estados Unidos. Esta importante brecha de edad entre los latinos y los estadounidenses blancos no hispanos ayuda a explicar por qué los latinos continúan siendo un punto central sobre las discusiones de mayor diversidad en el electorado estadounidense. Hoy estamos conversando con Abel Núñez, director ejecutivo de la organización Carecen. Abel, háblanos del voto de los jóvenes. Cada día miles de jóvenes hispanos cumplen 18 años y son elegibles para votar. Ellos deben movilizarse y participar activamente en las urnas por su futuro, por su familia y por aquellos, como hablábamos anteriormente, no pueden votar. Hagamos un llamado especial para esta población. No, yo creo que ellos son el futuro, ¿verdad? Lo hemos visto el ejemplo de esto durante la elección del presidente Obama, donde la comunidad joven salió y fue la diferencia, ¿verdad? Pero históricamente ha sido el grupo que tiene el potencial más grande, pero consistentemente no participa al nivel que puede, ¿verdad? Entonces lo que muchos políticos desean, tener ese voto joven, y lo hablan, ¿verdad? Que es el futuro y el potencial, pero en muchas elecciones no surgen. Yo creo que como latinos, como tú dices, tenemos una tendencia de ser más jóvenes en términos de población comparado a la población dominante. Yo creo que ahí es donde está la ventaja que tiene nuestra comunidad, que somos jóvenes y cada año miles de latinos llegan a la edad de 18 años que son nacidos aquí. No tienen nada que ver con problemas de inmigración, estado migratorio, tienen el derecho de ejercer voto. Yo creo que es el nivel de educación que se les da, ¿verdad? No solamente en sus casas, pero en el sistema escolar, en sus iglesias, en todos los otros espacios para que ejerzan ese voto, independientemente de qué partido sea, porque aquí no estamos hablando de un partido u otro, es el hecho de que nos vean, porque lo más peor de ser en este país es ser invisible.
Ujú. ¿verdad? Yo creo que el otro grupo es ejercer voto y que no le hagan caso. Algo que se ve bastante en la comunidad afroamericana, ¿verdad? De que los demócratas cuentan con el voto de ellos, pero al final no les cumplen muchas de sus promesas. Y tampoco queremos llegar de eso donde solo nos buscan en año de electoral y después se olvidan de nosotros. O sea, esto es algo donde nosotros tenemos que activamente participar y de nuevo, como lo dije en el previo segmento, tener la habilidad de pasarle factura a los oficiales electos cuando están en su función. Porque hay que estar claros, el momento que son candidatos nos andan enamorando. Todos los días nos andan enamorando, traten de hablar su español, ¿verdad? Y dicen sus medias palabras, pero eso para mí no es lo importante es cuando ya entran en su función, cuáles son las leyes que están apoyando, cuáles son los programas a cuales están dando dinero para asegurar que nuestra comunidad siga progresando y siga siendo exitosa en este país. Porque nuestra comunidad viene a trabajar, particularmente la comunidad inmigrante, viene a mejorar este país. Y sí, vamos a ser una mayoría. Y entre más invierten en nuestra comunidad, estamos invirtiendo en el futuro de este país. ¿Qué le podrías decir a una madre de familia para que ellos apoyen y motiven a sus hijos elegibles a que entiendan el poder del voto y participen efectivamente en las elecciones de este noviembre? Lo más fácil, de que si tienen la habilidad de ejercer voto, lleven a sus hijos a las urnas para que vean a su mamá votar, vean a su papá votar. Eso es lo más poderoso de lo que yo pueda decir como el director ejecutivo de Carecen, de lo que tú puedes decir como anfitriona de este programa, es ver a miembros de su familia ejercer voto y que se haga una práctica familiar, porque cuando ellos crezcan ya van a tener eso internamente y no va a haber nadie, ningún grupo que les va a decir que no lo hagan o lo hagan. Lo que vamos a hacer es convencerlos por un candidato o el otro, ¿verdad? Pero sí van a ejercer voto. Yo creo que eso es lo importante. El ejemplo familiar es algo muy poderoso y yo le pidiera a todos los padres, ¿verdad? A todas las madres que cuando ellos van a ejercer voto, lleven a sus hijos, que lo vean a ellos votar. Eso va a ser algo mucho más poderoso que lo que cualquier campaña publicitaria que nosotros podamos hacer en un año electoral. Abel, a través del voto, la comunidad latina podría lograr victorias como una reforma migratoria justa, que tanto hemos hablado ya por años, un aumento fuerte en el salario mínimo, poder lograr aumentar este salario mínimo, y devolverle a la mujer el derecho de controlar sus decisiones sobre su propio cuerpo. Háblanos del poder que tenemos en nuestras manos y de cómo podríamos cambiar el futuro definitivamente de nuestra comunidad. Bueno, el futuro de este país está atado a la comunidad latina, ¿verdad? Porque somos el grupo mayoritario y vamos a ser el grupo más mayoritario en el 2040. Eso no es algo que nosotros queremos, eso es algo que ya viene. O sea, todos los que trabajan en estadísticas de población ya saben que esto viene. Por lo tanto, pero si nosotros no participamos, ¿verdad? En el acto político de ejercer voto, de asegurar que nuestros partidos, de asegurar que nuestros candidatos cumplan con promesas, solo va a ser retórica. Ahorita nosotros tenemos la habilidad en muchos lugares ya en este país de pasarle factura. Y lo estamos viendo particularmente en estados, ¿verdad? Que han tenido poblaciones históricas latinas como el suroeste de este país, California, Nuevo México, Arizona, ¿verdad? Estamos viendo el cambio. Tenemos ejemplos muy claros, ¿verdad? En Arizona, un estado que era sólido republicano y cambiaron el gobernador. En gran parte fue el voto latino. Y yo creo que eso lo podemos replicar en, en la costa este. Ahora, en la área metropolitana todavía nos falta un poco, pero sí, hay que reconocer de que además de todo lo que tú has mencionado, hay muchas leyes que se pasan a nivel local. Por ejemplo, aquí en Washington tenemos el cuidado médico para todas las personas independientemente de estado migratorio. Eso se puede replicar en Maryland, en Virginia, pero requiere de que la gente de nuestra comunidad no solamente lo exija, pero que demuestre que están listos a participar en el proceso político, porque los políticos entonces nos toman seriamente. Si no, nos van a dar la misma retórica, van a venir con sus palabras en español en el momento electoral, en el año electoral, y después
nos van a abandonar. Yo creo que no hay que caer en esa trampa. Estamos creciendo, vamos dando nuestros pasos pequeños, pero tenemos que continuarlo para que en 20 años en realidad estemos teniendo una diferente conversación de todos los candidatos latinos que hay, de todas las políticas que los latinos ayudan a poner en función, en vez de lo que tenemos que hacer para ejercer el voto, ¿verdad? Yo creo que mi sueño es de que en 10 años tengamos esta misma entrevista, pero estemos hablando de cómo el voto latino cambió la área metropolitana de Washington. Pero eso es un trabajo que se tiene que ser consistente, educar a la comunidad, darle el ejemplo a nuestros jóvenes, y si seguimos haciendo eso, lo vamos a lograr. Y es importante, Abel, también entender que en estas elecciones que no son generales, que no son para presidentes, que no son las de cada 4 años, es cuando los grupos conservadores aprovechan para ganar posiciones de poder, porque realmente la votación del latino baja. Así que tenemos que despertar ante estas elecciones 2023 de este noviembre y entender que son cruciales en nuestra vida diaria, que están en riesgo muchas posiciones y muchas decisiones que nos afectan nuestra vida realmente en el diario vivir a nivel local. Abel Núñez, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros en Línea Directa, por habernos dado todo este aprendiz y este recorrido sobre la importancia de nuestro voto en este país. Y aquí, como siempre, sabes que Línea Directa será tu casa. Gracias por tenerme. Ustedes quédense con nosotros, una pequeña pausa y ya volvemos. Le damos las gracias a Abel Núñez, director ejecutivo de la organización Carecen, por haber estado con nosotros en este programa de Línea Directa hablando sobre la importancia del voto latino. A ustedes también en casa, muchas gracias por haberse conectado hoy con Línea Directa y ya lo saben, este noviembre todos a votar por el futuro de nuestra comunidad. Estuvo con ustedes Andrea Zarral. Hasta la próxima.